Hermanos, Dios les bendiga. Bueno, yo sé que hay algunos hermanos de la Iglesia Bíblica Ebenecer que no están aquí por cuestiones de salud, pero igual su corazón estaba en venir y estar aquí con nosotros a poder gozarnos en el ordenamiento al pastorado del hermano Jorge McFarland. Si lo dije bien, ¿verdad? Okay. Entonces, hermanos, primeramente quiero hacer mención de algo, hermanos, y reconocer a la iglesia bíblica aquí en Ensenada. Hace ya algunos meses atrás, pues el hermano Jorge estuvo en la mejor disposición de poder venir y ponerse bajo la dirección de los pastores de Iglesia Bíblica Ebenecer, el pastor Tony Zanelli de la iglesia de Pleasant Hill en California, del pastor Pablo Ramírez, para venir y ser examinado para el pastorado. Y nosotros recibimos eso con gran humildad de parte del hermano Jorge, pero también, hermanos, de parte de la iglesia, porque el hermano en los últimos meses decía, hey, ¿cuándo va a ser la ceremonia? ¿Y cuándo va? Y los hermanos ya desean que sea la ceremonia. Y hermanos, dentro del tiempo de Dios, las cosas se llevan a cabo. Es en el tiempo de Dios. Y Él puso todo de la mejor manera. Y aquí estamos en este día para celebrar esta ordenación de el hermano Jorge. Y mirar a ustedes también, hermanos, la humildad y el corazón y el amor que ustedes tienen por el ministerio y por la vida y persona de nuestro amado pastor Jorge McFarland. Entonces, pues Dios es bueno y hasta aquí Él nos ha ayudado. Entonces, en este momento vamos a estar considerando la palabra del Señor. Y les voy a pedir, por favor, si abren su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Y cuando lo tenga, si se pone sobre sus pies, por reverencia a la palabra del Señor. Dice la bendita palabra del Señor. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Rey, y hemos llegado delante del trono de la gracia para el oportuno socorro, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, quien abrió un camino vivo y nuevo por el cual tus redimidos pueden acercarse, Señor, delante de tu presencia en el lugar santísimo, Señor, y tener una comunión, Señor, gloriosa, donde podemos sentarnos a los pies del Maestro y recibir instrucción para el bienestar de nuestras almas. Y Rey, en esta hora yo le ruego, dame palabras sencillas, Señor, pero acompañadas del poder de tu Espíritu Santo, para animar el corazón, Señor, de mis hermanos que están aquí presentes. Y si alguien en la multitud, Señor, no te ha conocido en la salvación, oro que tu Espíritu Santo venga y quebrante el corazón, Señor, que convicte de pecado, que convenza, Señor, para salvación y vida eterna. En tus manos estamos, Rey eterno. Amén, amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos?
He titulado el mensaje de este día, un encargo solemne. Un encargo solemne. Es algo maravilloso, hermanos, de poder venir y poder estar en este día con ustedes. En esta ordenanza al pastorado de nuestro hermano Jorge McFarland. Y como podemos ver, es algo de gran alegría, de gran emoción. Realmente cuando yo supe que el hermano iba a ser ordenado como pastor, pues decía, wow, eso es algo glorioso. El Señor ha venido y el Señor ha bendecido a una iglesia con un pastor. Ha bendecido a la ciudad de Ensenada con un don especial que es el pastor. Y yo espero que usted mire a su pastor como un don de la gracia de Dios para usted, para el bienestar de su alma, para la edificación de su vida en esta tierra hasta que llegue a la presencia de Cristo. Y les decía, es una bendición, hermanos, poder venir y poder mirar a mi hermano y la posición donde Cristo le ha delegado a él esta gran responsabilidad. Pero esta posición y este privilegio también conlleva una gran responsabilidad. Y es ahí donde Pablo está escribiendo a este joven pastor Timoteo, y el apóstol Pablo encarga a Timoteo, hermanos, una tarea solemne que es digna de poder venir y es digna de derramar toda la vida sobre este llamado y esta tarea que Cristo ha delegado a ciertos hombres para guiar a su pueblo con la predicación del evangelio. Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 4, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, el primer punto que vamos a mirar en este día es la posición donde se encuentra nuestro hermano en este día. Y de una manera, hermanos, eso es algo de gran solemnidad, porque el apóstol Pablo dice que la posición de un pastor es delante de la presencia de Dios y de la presencia de Cristo Jesús. Y esto es algo, hermanos, de gran valor, de gran solemnidad. ¿Por qué? Primeramente, delante de la presencia de Dios. Hermano, tú estás ahí delante de la presencia de nuestro glorioso Dios, inmortal, omnipotente, omnisciente, como un pecador que ha venido y ha sido salvo por la gracia de Cristo Jesús. Y a través del sacrificio de Cristo, tú puedes venir y puedes llegar delante de la presencia de Él por el camino vivo y nuevo que Él hizo a través de la cruz del Calvario. Ningún hombre en esta tierra que no haya conocido a Cristo Jesús, y quiero hacer énfasis aquí, hermano, perdón, cuando digo hombre estoy abarcando hombres y mujeres. Sí, para ella el hermano no dijo, pero cuando digo hombres estoy hablando de la humanidad, estoy hablando de hombre y mujer. Entonces, ningún hombre puede llegar delante de la presencia de Cristo y caminar por el camino vivo y nuevo que Cristo ha hecho a través de su carne en la cruz del Calvario, si no ha obtenido salvación y perdón de sus pecados. Nadie lo puede hacer, solamente aquel que ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Entonces, tú estás delante de la presencia de Dios como un hombre justificado, como un hombre que ha venido y ha sido cubierto con la justicia de Cristo Jesús. Y por tanto, también como un ministro fiel, eres un ejemplo para la iglesia o el rebaño que Cristo te ha dado. Estás en la presencia del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice, anda delante de Él y sé perfecto en toda tu manera de vivir. Como un hombre que ha sido salvo, como un hombre que está siendo santificado constantemente a la imagen de Cristo y un día va a ser glorificado. Y te vas a presentar delante de su presencia. Pero también
como ese ministro de Dios que constantemente siente la presencia de Dios delante de él. Y recordando las palabras que dice el profeta: los ojos del Señor están siempre sobre los justos. Y de esa manera, el pastor tiene que caminar delante de la congregación en santidad y en justicia. Porque, hermanos, eso da un gran ánimo al corazón, sentir que los ojos del Dios Todopoderoso están sobre nosotros, como si no hubiera ningún ojo excepto que el de Dios sobre cada uno de nosotros. A Él es al que vamos a venir y a Él es al que vamos a rendir cuenta. En la presencia de Dios, como un hombre redimido. En la presencia de Dios, como un ministro fiel de Dios. En la presencia de Dios, buscando constantemente su rostro en oración. Porque es algo maravilloso cuando venimos y nos arrodillamos a los pies de nuestro supremo Dios, delante de su estrado de gracia y misericordia, y poner nuestras vidas, nuestras almas delante del trono de misericordia de nuestro Dios y Salvador. Pero también, hermanos, es algo maravilloso, hermanos, estar en la presencia de Dios cuando es predicada la palabra de Él y exaltar la magnificencia de ese glorioso Dios Salvador. Siempre llamando a los pecadores a venir y arrepentirse de sus pecados, a venir y a buscar auxilio en la roca eterna. Siempre en la predicación viniendo y exaltando la gloria eterna de ese Dios. Y fortaleciéndose en Él constantemente. Que Dios te dé la fuerza, que Dios te dé la sabiduría para predicar su palabra con pasión. Y que siempre en tu corazón esté avivado ese fuego de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Que cuando te pares delante del púlpito, veas la oportunidad para edificar a tu pueblo, para que sean transformados un poco más a la imagen de Jesucristo. Y que los pecadores vengan con un corazón quebrantado, clamando misericordia y diciendo: sea a mí propicio, sé propicio a mí, pecador. En esa forma siempre tienes que venir y tienes que estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero también dice el apóstol Pablo, delante de Cristo Jesús. Y el fiel ministro del Evangelio, hermano, siempre va a venir y siempre va a estar constante con una visión de Cristo como su justicia. De Cristo como el único medio de salvación que Dios te ha dado, para traer a los pecadores a Cristo Jesús. Y constantemente poder decir como Juan el Bautista cuando estaba con sus discípulos y Jesucristo iba pasando. Y puedas decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa forma siempre estar delante de la presencia de Cristo. Porque solamente cuando podemos tener esa motivación, podemos tener ese conocimiento experimental de la persona y la obra de Cristo en nuestros corazones, vamos a poder venir y vamos a poder predicar el Evangelio de una manera gloriosa, de tal manera que el pecador va a venir y el pecador va a saber que no hay otra forma de llegar a la salvación si no es a través de la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hasta que el pecador pueda venir y pueda decir: hey, yo necesito venir y yo necesito refugiarme en ese Salvador glorioso que murió por mis muchos pecados en la cruz del Calvario. Y cuando permanecemos en la presencia de Cristo, hermanos, nosotros vamos a poder hablar del gozo que Cristo ha dado a nuestros corazones, de la paz que sobrepasa todo entendimiento y del descanso que se encuentra solamente en Cristo Jesús. De esa manera el ministro de Dios debe de venir y debe de estar consciente que está en la presencia de su glorioso Salvador.
Hermanos, hoy en día muchos pastores tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, conocen mucho de las doctrinas acerca del evangelio. Pero muchas veces sus predicaciones están tan áridas, tan secas, que en lugar de que los corazones de los pecadores y de las iglesias se puedan venir y se puedan quebrantar y recrear en la presencia de Cristo Jesús, simple y sencillamente no encuentran gozo, no encuentran realmente un motivo para mirar la salvación en Cristo Jesús. Pero hermano, yo te exhorto con amor a constantemente venir y saciarte en los ríos de agua viva que fluyen del trono de la gracia de Dios. Y mientras tu corazón esté lleno y saciado de las aguas de vida eterna, puedas venir y puedas compartir con tu iglesia y puedas compartir con aquellos hombres y mujeres que se encuentran sin Cristo Jesús, vagando en este mundo de oscuridad, en este mundo que se levanta contra las verdades gloriosas del evangelio y argumentan en contra del supremo Salvador que vino a morir en la cruz del Calvario. Que el Señor Jesucristo te conceda constantemente venir y gozar de su presencia cada día en tu vida. De esta forma, mire lo que dice Hechos capítulo 18. Hechos 18, versículo 9. Un momento, por favor, el aire me lo mueve aquí. Por medio de una visión, durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Y el Señor le dijo a Pablo: no temas, porque yo estoy contigo. Hermano, yo recuerdo hace unos años, Ensenada era una ciudad muy pequeña. Pero últimamente a través de ustedes he conocido una Ensenada que yo no conocía. Porque yo conocía lo del malecón y las 5 cabezas o 4 que hay ahí. Y era todo lo que yo conocía. Entonces, a través de venir y visitar a algunos de ustedes, Ensenada es una ciudad muy grande. Y una ciudad donde hay muchas almas que no han conocido la salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Y hay una tarea muy grande. Y como lo decía hace un momento, tú eres un don de parte de Dios para esta iglesia, pero también para esta ciudad. Porque en lugar de Dios venir y quitar un pastor, está levantando un nuevo pastor. Un hombre que ame su palabra, un hombre que predique su palabra. Y tienes que hacerlo como dijo el apóstol Pablo, porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Y hazlo siempre con el entendimiento de las palabras de Cristo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Las mismas palabras las encontramos aquí en el libro de Hechos. Y dice que Pablo se quedó predicando en esa ciudad por 1 año y medio. Y el fruto, hermano, fue algo maravilloso. Y yo creo que Dios va a venir y Dios va a bendecir el ministerio que te ha dado en esta ciudad de Ensenada. ¿Por qué? Porque al estar delante de la presencia de Cristo, hermanos, sabemos que Él está como nuestro gran mediador delante de la presencia del Padre Celestial. Y Él está intercediendo por tu ministerio. Él está intercediendo por esta iglesia aquí en esta ciudad de Ensenada. Entonces, hermanos, permanece constantemente ante la presencia de tu glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y aun cuando puedan venir los tiempos difíciles,
Aun cuando el enemigo se levante contra ti porque estás siendo fiel a predicar el evangelio, puedes venir y puedes estar seguro que Cristo va a estar contigo. Y si Cristo es contigo, ¿quién contra ti? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esa es la promesa de Cristo, de que Él va a venir y que Él va a estar contigo. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Miramos que el apóstol Pablo está dando este solemne mandamiento a Timoteo de venir y predicar la palabra de Dios, poniendo, hermanos, de una manera a Dios y a Jesucristo como testigos de lo que Timoteo iba a hacer en Éfeso al predicar la palabra de Dios. Pero encontramos otra cosa interesante aquí, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. El ministro fiel de Cristo Jesús siempre vive, hermanos, con una visión íntima del juicio venidero de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, porque Cristo va a venir y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y hermanos, todos los que estamos aquí, nadie desde el más pequeño que está en este lugar, un día vamos a encontrarnos delante de la presencia de Jesucristo. Si usted es cristiano o usted no es cristiano en este momento, usted y yo nos vamos a encontrar delante de la presencia de Cristo. Y dice que Cristo va a venir y Cristo va a juzgar en aquel día a todos. Usted imagínese, hermanos, eso va a ser una reunión solemne. Ahorita estamos en una reunión solemne. Cuando realizamos bautizos, son reuniones solemnes. Cuando celebramos la Santa Cena, son reuniones solemnes. Pero imagínense aquel día cuando el Cordero que fue inmolado se siente en aquel gran trono blanco y todo ser humano que habitó sobre la tierra se encuentre delante de su presencia. Eso va a ser algo, hermanos, que debería de venir y debería de impactar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque primeramente, pastores, nosotros vamos a dar cuenta de nuestra vida delante de Cristo Jesús. De cómo nosotros venimos y de cómo nosotros, hermanos, guiamos a la iglesia de Cristo Jesús. De cómo nosotros venimos y guiamos nuestra vida en santidad e integridad delante de la presencia de ese glorioso Salvador. De cómo nosotros constantemente vinimos e intercedimos por el pueblo de Dios. Pero también dése cuenta de algo. En aquel día, algunos pastores darán, hermanos, cuenta de muchas ovejas con alegría en su corazón. De hombres y mujeres que vinieron y abrazaron el evangelio, que siguieron la instrucción de la palabra de Dios y fueron moldeados a través del ministerio de los pastores fieles, que amaron el cuerpo de Cristo. Pero también muchos pastores vendrán y testificarán con pena de aquellos a quienes predicaron el evangelio y menospreciaron el sacrificio de Cristo, como si fuera algo que no tenía valor alguno, y lo pisotearon. Y va a haber dolor y va a haber quebrantamiento en aquel día, porque no vinieron y no se arrepintieron de sus pecados. Y saben, las palabras más tristes que creo que un pastor va a escuchar en aquel día, de aquellos que no conocieron el evangelio y predicaron y se les fue predicado y rechazaron a Cristo Jesús, van a ser las palabras: apartados de mí, malditos, porque nunca los conocí. Y en aquel día el pastor ya no va a estar ahí para clamar por misericordia. En aquel día el pastor ya no va a estar ahí para interceder por las almas.
En aquel día el pastor ya no se va a levantar a predicar el evangelio poderoso de Cristo, porque el pecador estará delante de la presencia de aquel que murió en la cruz del Calvario por sus muchos pecados. Y con eso en mente, los pastores debemos de vivir constantemente, guiando al pueblo de Dios, amándolos, porque sabemos que ellos van a la eternidad, van al encuentro con su glorioso Señor y Salvador. Y después, hermanos, la iglesia va a venir y va a presentarse delante de Cristo. Y muchos van a venir y muchos van a considerar el camino de sus pastores. Hombres fieles que vinieron y se esforzaron constantemente por ir y predicar el evangelio de Cristo. Hombres que tomaron realmente, hermanos, el mandato de Cristo de ir y alimentar a las ovejas, de apacentar al rebaño. Pero también habrá algunos que van a venir y algunos que van a ser apenados delante de Cristo. Algunos que se alimentaron a ellos mismos. Algunos que se sanaron ellos mismos. Algunos que solamente buscaron venir y buscaron solamente aprovecharse del rebaño de Cristo. Y también habrá gran pena, habrá gran quebrantamiento. Y el Señor dirá las siguientes palabras: tomen al siervo infiel y átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Hermanos, estar en la posición del pastorado es algo solemne delante de Dios. Porque, ¿sabes qué? Todo pastor va a dar cuenta delante de Dios por su propia vida y también por la vida de la iglesia que Dios le ha dejado como ministro del evangelio. Y eso es algo, hermanos, que no se puede pasar por alto ni se puede tomar a la ligera. Es algo solemne. Ahora, el gran mandamiento de Dios para el ministro fiel, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Pablo dice aquí a Timoteo? Primeramente dice, predica la palabra. Y eso, hermanos, es una obra constante que conlleva, hermanos, el desgaste constante del cuerpo físico. Hace unas semanas, un hermano predicó en la iglesia y yo tuve que salir de la ciudad. Y cuando él predicaba me dijo, oye Bruce, ¿sabes qué? Predicar la palabra de Dios es algo muy cansado, es algo muy desgastante. Porque pasé por horas y horas y horas haciendo un sermón y pensando y tomando ideas de acá y tomando ideas de allá y orando y pidiendo a Dios su dirección para poder venir y hacer un sermón que prediqué en 40 minutos. Y dice, yo no sé lo que es venir y pasar, ¿te imaginas? 20, 30 años haciendo sermones constantemente. Y hermanos, es un desgaste total venir y meterse a la palabra de Dios. Y yo sé que el hermano lo ha experimentado. 2, 3 de la mañana leyendo y tratando de encontrarle forma y cómo venir y cómo hacer que la palabra de Dios se pueda venir y se pueda interpretar ella misma sin contradecirse en un punto o en algún libro de la Biblia. Y que en una forma también esto pueda venir y pueda llegar a compungir el corazón de la congregación para que sean bendecidos y para que Cristo sea glorificado. Es un trabajo, hermanos, extenuante, gastante. Pero Cristo le ha dado el llamado a predicar la palabra de Dios, a esforzarse hasta lo último. Saben, he aprendido algo y no es un comercial,
pero he aprendido algo de hace algunos años de este pastor MacArthur. Y cuando a él le preguntaron que para quién predicaba él, pues todos esperaban que él dijera, bueno, yo predico para la iglesia. Y lo que MacArthur dijo, no, yo me preparo para predicar para Cristo. A Él es el que yo vengo y deseo exaltar y glorificar. Y hermanos, si el pastor en un dado caso se esfuerza constantemente por predicar a Cristo, se esfuerza constantemente por trazar la palabra de Dios y presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Y Dios dice, bien hecho, buen siervo fiel. Ahora imagínense si eso no va a ser de bendición para nosotros. Si Dios es glorioso y está por encima de nosotros. Y si Él puede venir y si puede ser glorificado y exaltado a través de la predicación del Evangelio, hermanos, la iglesia se la lleva en el camino, siendo bendecidos, siendo edificados. Y hermanos, esa es la tarea que Cristo te ha dado, predicar la palabra de Dios. Saber que tienes en tus manos un glorioso mensaje que transforma la vida radicalmente. Un mensaje que puede venir y puede librar al hombre pecador de la condenación que lleva al infierno para ser trasladado al reino glorioso de Cristo Jesús. Es el mensaje que realmente puede venir y puede cambiar una sociedad completa. Es el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Se da usted cuenta de eso? Por eso Pablo dice, te encargo solemnemente, predica la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Para los pastores no hay descanso, hermano. Para nosotros no hay descanso. Usted puede predicar el Evangelio donde quiera que usted se encuentre. En el momento que usted se encuentre a una persona, le puede predicar las buenas nuevas de salvación. Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y cuando hay una pasión por las almas, hay una pasión por el Evangelio, hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No hay un descanso. Hermanos, esta es la gran obra que Dios le ha dado a su pastor. Algunos dirán, bueno, la obra de la iglesia es visitar a los enfermos, y visitar a las viudas en sus tribulaciones, enseñar a los niños, vestir a los desnudos, enfocarse en el ministerio del diaconado. Pero hermanos, la principal y más grande misión es predicar la palabra de Dios. Predicar el Evangelio. Y eso no solamente aplica al pastor Jorge, pero aplica a cada creyente, a cada cristiano. Predicar la palabra de Dios. Y hermanos, hermano Jorge, cuando usted está aquí, los antiguos puritanos decían, para el pastor, el púlpito es la torre de alerta. Desde este lugar usted predica a su pueblo. Desde este lugar usted edifica a su pueblo. Desde este lugar usted llama a su pueblo a caminar en santidad para la gloria de Dios. Desde este pueblo usted llama a su iglesia a ser un faro de luz en medio de un mundo de oscuridad y tinieblas. Y mientras usted haga su trabajo de predicar la palabra de Dios sin apartarse ni a izquierda ni a derecha, Cristo va a bendecir su ministerio. Cristo va a edificar a su pueblo. Y las almas van a ser bendecidas. En vano predicaríamos si no predicamos la verdad tal como es en Cristo Jesús. Ustedes recuerdan las palabras del apóstol Pablo a los corintios. Porque no me propuse saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado. Ese es el trabajo, hermanos, del pastor. Predicar a Cristo y este crucificado. No somos llamados, hermanos, a aclarar temas de sabiduría humana o a exponer nuestras propias ideologías o teorías. Somos llamados
hablar de la gloria y los hechos del glorioso evangelio de salvación. Para eso somos llamados, para predicar la palabra de Dios y todo el consejo de ella. Miren lo que dice una vez más el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20. Cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Mileto y manda llamar a todos los pastores de las iglesias. Y dice Hechos 20:20. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, hermanos, yo no rehuí venir y predicarles todo el consejo de Dios. Porque muchas veces, hermanos, podemos venir y podemos caer en el error de predicar cosas que son agradables para la iglesia. Mensajes que pueden venir y los pueden hacer sentir bien a todos. Pero hay pasajes de la Biblia que a veces son demasiado directos al pueblo de Dios. Y a veces decimos, no, pues esa parte no, porque la iglesia se me va a enojar. Pero dice Pablo, yo no rehuí venir y predicarles y enseñarles todo el consejo de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos, con esa integridad, sin venir y tomar nada más porciones que pueden venir y le pueden agradar a los hermanos. Tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar de la condenación, tenemos que hablar del infierno, tenemos que hablar de las consecuencias cuando la iglesia no camina para la gloria de Dios. Tenemos que hablar todo el consejo de Dios. Y déjeme decirle, yo como pastor, en alguna ocasión he caído en ese error de venir y pensar, pero si los hermanos se enojan. Y ya luego me acuerdo que un día voy a estar delante de la presencia de Cristo. Y es mejor que se enojen los que estén enfrente y no el que está arriba. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado su palabra para que toda sea expuesta. No solamente mensajitos que pueden venir y pueden hacerle cosquilla en el oído a las personas, pero las doctrinas del evangelio que vienen y le ayudan en su crecimiento espiritual. Hermano, prediquemos a Cristo para despertar a las almas a Cristo Jesús, para venir y confortarlas a Cristo y para su santificación. El apóstol Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él lo único que venía era venir y exaltar a Cristo Jesús por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque somos siervos de Cristo. Somos siervos. Hemos sido comprados y lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Pero dice el apóstol Pablo que esa forma de predicar, dice, sea a través de redarguir, reprender y exhortar. Y hermanos, eso es algo que constantemente cuando predicamos el evangelio tenemos que estar haciendo. Tenemos que estar viniendo y con la palabra de Dios tenemos que llegar al punto de redarguir a las personas en sus pecados. Llevarlas a un punto de mirar en dónde están caminando sin Cristo Jesús. Cuando están desobedeciendo la palabra de Dios. Porque si usted se da cuenta, es lo primero que también el Espíritu Santo hace. Redarguye el corazón de los pecadores. Les enseña su condición. Y nosotros cuando predicamos tenemos que llegar al mismo punto. Predicar sobre la condición del hombre sin Cristo. Para que puedan clamar por misericordia a aquel que es poderoso para salvarles. Y desde el púlpito, cuando la palabra de Dios es predicada, hermanos, debemos de llegar al punto de convencer al pecador y reprender su pecado. Yo sé que esa palabra pecado hoy en día
es algo que a nadie le gusta escuchar. La psicología ha hecho un gran trabajo en venir y cambiar el concepto de pecado por síndrome o por un problema nada más. Pero la palabra de Dios enseña que todo ser humano es pecador, que todo ser humano ha quebrantado la ley de Dios. Aún aquellos más pequeñitos, aquellos niños recién nacidos, ya vienen en pecado. El pecado ya es algo inherente de ellos. No lo aprendieron, ya es la herencia que como padres nosotros le hemos dado a nuestros hijos. Y yo siempre digo, vaya herencia, ¿no? Les hemos dejado el pecado. Y su pecado se hace visible conforme pasan los años. Y ellos necesitan escuchar el Evangelio, necesitan ser hermanos encarados con ese glorioso Salvador. Y dice el apóstol Pablo, exhorta a las personas. La palabra exhortar significa consolar, significa animar. Y es lo que, hermanos, desde el púlpito el pastor tiene el deber de venir y exponer el pecado. Tiene el deber de venir y llevar al pecador a mirar las consecuencias que el pecado trae a su vida. Pero también tiene el deber de exhortar, de animar y de llevar al pecador a contemplar la obra de Jesucristo. A contemplar a ese Señor de gloria muriendo en la cruz del Calvario. Y guiarlo de una manera a que pueda venir a Cristo Jesús. A que pueda creer en el Evangelio para salvación de su alma. Y ya miramos esto, pero ahora el modo de la forma como lo hace el pastor. Mire conmigo, por favor, una vez más, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y eso es algo, hermanos, que realmente todo pastor necesitamos. Dice el apóstol Pablo, con mucha paciencia. Y no hay otra cosa que se necesite más dentro del ministerio del pastorado, hermanos, que paciencia. Honestamente, se necesita que los pastores sean pacientes para que puedan venir y para que puedan, hermanos, tratar con el corazón de la iglesia, tratar con el corazón de aquellos que vienen y se levantan constantemente contra el conocimiento de Jesucristo y el Evangelio. Tener la misma paciencia que Dios tiene, el cual dice el apóstol Pablo, es paciente, no queriendo que ninguno perezca. El pastor necesita tener un corazón como el corazón de Cristo Jesús. Aquel día que Él viene y se paró delante de Jerusalén y con un corazón lleno de mansedumbre, con un corazón lleno de amor. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta a sus pollitos y tú no quisiste. El pastor, hermano, está en la misma situación. Los pastores deben demostrar paciencia, recordando que ellos son el ejemplo de paciencia dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Esa paciencia y ese amor que todo lo soporta, que todo lo sufre, ese amor que es amable. Y dice el apóstol Pablo, el pastor debe de venir y debe demostrar esa paciencia constante. Porque muchas veces, hermanos, las situaciones dentro de la iglesia pareciera que van a sobrepasar la paciencia del pastor. Pero si Cristo está contigo, hermano, Él va a dar la paciencia necesaria, la sabiduría necesaria para amar y guiar a tu pueblo con amor, con gracia y misericordia.
constantemente vas a necesitar de esa paciencia de Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo, lo hacemos con paciencia y con doctrina o con instrucción. Y siempre debe de venir y siempre debe de estar listo para mostrar la paciencia juntamente con la enseñanza de la palabra de Dios, llamando a los hombres a contemplar a Cristo Jesús, hermano. Y esto es algo, hermano, solemne, pero también es algo urgente. Tienes en tus manos la palabra de Dios, el mensaje poderoso de salvación. Y saben, hermanos, no quiero hacer de esto un anuncio, pero ustedes se enteraron, el día de ayer hubo una gran balacera aquí en San Vicente. Dicen que 10 personas murieron. Y mientras yo he estado predicando este mensaje, decenas de personas han muerto alrededor del mundo. En lo que yo llevo, los 30, 40, 50 minutos que llevo aquí, decenas de personas han muerto alrededor del mundo. Por lo tanto, hermanos, cuando uno vive con ese pensamiento de que el ser humano está muriendo, el mensaje del Evangelio tiene que venir y tiene que ser apremiante. Ustedes lo han escuchado muchas veces, pero si usted estuviera en la playa de Ensenada en este momento, y ahí usted está nadando con alguno de sus amigos, y uno de sus amigos se empieza a ahogar, le aseguro que usted haría todo lo necesario para venir y para salvar a su amigo de que muriera ahogado. Ahora, hermanos, muchos de nuestros amigos y conocidos se encuentran en una situación de muerte espiritual, sin tener a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Y usted tiene el único mensaje que les puede salvar y librar de la condenación. Yo le aseguro que si su amigo se estuviera ahogando ahí, usted rápidamente, si lo viera desde afuera en la orilla, usted se quitaría la ropa, se quitaría los zapatos y no le importaría que lo vieran ahí sin playera, sin zapatos y tirándose al mar para tratar de agarrarlo de los pelos y sacarlo a la orilla para traerlo a un lugar seguro. Hermanos, muchas veces nosotros venimos y nosotros estamos viendo que las personas están muriendo alrededor de nosotros. Y agarramos el mensaje del Evangelio y lo guardamos. Y de una forma nos avergonzamos de venir y predicar a Cristo Jesús. ¿Qué van a decir de mí? ¿Y si me insultan? ¿Y si ya no me vuelven a hablar? ¿Y si la familia ya no me invita a los convivios? ¿Y si en el trabajo me ven como el bichito raro por predicar el Evangelio? Hermanos, el mensaje es urgente, el mensaje es solemne. Las personas están muriendo y el único que puede traer vida es el Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, Satanás siempre está ocupado y él no anda con niñerías, ni se distrae en cualquier cosa. Satanás va al grano, a tratar de venir y a tratar, hermanos, de entenebrecer el entendimiento de los pecadores para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. Hermanos, la muerte también está ocupada. Los hombres mueren constantemente. Pero también el Espíritu de Dios está ocupado. Y yo digo, bendito sea Dios. Porque todavía el Espíritu de Dios viene y convence al pecador de su pecado. De justicia, por cuanto Dios va a venir y Dios va a tener juicio. Y los trae a la salvación. ¿Se da usted cuenta de eso? Todavía el mensaje del Evangelio es vivo y poderoso. Y usted y yo somos
portavoces del Evangelio de Cristo Jesús. Usted y yo tenemos en nuestra mano, hermanos, el único mensaje que trae salvación al hombre y delante de la presencia de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, no solamente es un encargo solemne para el pastor Jorge McFarland, pero es un encargo solemne, hermanos, para cada uno de aquellos que han venido y han sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. Así que no digan, hermano, eso era para ti. No, es para cada cristiano. Predicar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, para concluir esto, me gustaría primeramente dirigirme al pastor Jorge y poder contemplar algunos puntos concernientes al llamado del pastorado. Y primeramente, hermano, doy gracias a Dios que Él te tuvo por fiel poniéndote en el ministerio. Gracias a Dios, porque Él miró en ti un corazón de siervo, un amor por las almas. Y en medio de todo lo que ha pasado en la iglesia, te has mantenido firme, amando a la iglesia, guiando a la iglesia, cuidando a la iglesia. Yo sé que como pastor, tu corazón muchas veces han sido quebrantados delante de Dios. Yo sé que has derramado lágrimas. Yo sé que muchas veces, en ocasiones, la paz se ha ido de tu mente y de tu corazón, y lo único en el cual pudiste venir y encontrarla fue a través de la palabra y el consuelo que trae Cristo Jesús a tu corazón. Yo sé que muchos no saben lo que has sufrido en todo este tiempo y el desgaste que has tenido por amor a la grey de Cristo Jesús. Pero gracias sean dadas a Dios de que tú te has mantenido firme y fiel a la predicación del Evangelio y al cuidado del rebaño de Cristo Jesús en esta iglesia. Pero también, hermano, yo te animo a que tú vengas y constantemente seas lleno de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios venga y sea para ti tu alimento. Que en ella encuentres tú la sabiduría, encuentres el consejo, encuentres el poder para venir y para enseñar y edificar al pueblo de Cristo. Y también, hermano, no te des reposo al mirar el fruto en tu ministerio. Constantemente esfuérzate en la gracia de Dios. Que la fuerza de Cristo sea tu fuerza para venir y seguir trabajando constantemente. No descanse hasta mirar las almas clamando por misericordia delante del trono de la gracia de Jesucristo. Yo te animo a que lo hagas constantemente. Porque cuando lo hagas de esa manera, vas a venir y vas a tener un pueblo que van a ser edificados, van a ser fortalecidos a través de tu ministerio para la gloria de Cristo Jesús. Sé en todo momento como Bernabé, un hijo de consolación para tu iglesia. Que siempre pueda venir y siempre de tu vida puedan correr ríos de vida para que puedas animar a tu pueblo. Pero también nunca vengas y nunca te detengas en ir y alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Cristo. Y si en un momento alguna de tus ovejas se desvía, deja las 99 y ves y trae aquella que se había perdido. Sana, fortalece, conforta el corazón de la perdida y descarriada. Es lo que Cristo ha enseñado a sus pastores. Deja tu hogar, deja tus comodidades, tu descanso, deja tu cama, todo para venir y nutrir a las almas perdidas, aquellos que se encuentran sin Cristo. Recuerda una cosa,
El Señor Jesucristo dejó su gloria eterna para venir a este mundo. Y no encontró comodidad aquí. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tenían huecos, las aves tenían un nido. Y Cristo era el creador, el sustentador y dueño del universo. Y Él dijo de Él mismo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero ¿dónde está Cristo ahorita? Ha sido entronado, ha sido exaltado. Y toda rodilla se dobla delante de la presencia del Señor, autor y consumador de nuestra salvación. Hermano, no te canses en esta vida. Yo sé, los cuerpos se van debilitando, la edad va pasando. Pero mientras te fortalezcas en Jesucristo y el poder de su fuerza, siempre va a venir y siempre va a haber ese ánimo para predicar el Evangelio. Compórtate santamente en toda tu manera de vivir. Yo creo que Cristo te ha dado una nueva vida. Creo que el Espíritu Santo está habitando en ti. Dijo un antiguo predicador, tu sermón dominical durará solo 1 o 2 horas. Tu vida predicará durante toda la semana. Tu vida en santidad debe de venir y debe de predicar el Evangelio de Cristo constantemente. Porque si eso no pasa, no importa si tú estás en el ministerio 50 años como pastor, simple y sencillamente al final no va a tener ningún efecto. Mantente caminando cada día en santidad. Pablo dijo, ten cuidado de ti, ten cuidado de la doctrina, íntegro en todo. Y por último, hermano, sé un hombre de oración. Date a la oración y al ministerio de la palabra. Lleva cada día en tu corazón, hermanos, esta pequeña manada delante de la presencia de Cristo Jesús, como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando entraba al lugar santísimo para tener comunión íntima con el Padre Celestial, y llevaba a todo su pueblo en el corazón. Cada día presenta a estos hombres delante de la presencia de Cristo. Acuérdate de todos y ora por ellos para que Dios los ayude en todo su caminar. Ahora me voy a dirigir a la iglesia. Hermanos, primeramente, amen a su pastor. Amen a su pastor. Por lo que yo he visto y por lo que yo sé, creo que el hermano Jorge McFarland es digno del amor de ustedes. Creo que él se ha comportado de una manera íntegra, de una manera piadosa, con un amor por cada uno de ustedes y de sus almas. Creo que él ha mostrado misericordia. Y Dios le ha confiado, hermanos, a este hombre. Dios ha venido y Dios lo está levantando para que él sea su pastor. Aprécienlo con un gran alto grado de amor por causa de la obra de él. Creo que ya he dicho algunas cosas concernientes a eso. Conozcan sus ansiedades, conozcan sus tentaciones, conozcan sus penas, conozcan sus esfuerzos, hermanos, del pastor a favor de ustedes. ¿Sabes? El pastor Fernando Rocha, el otro pastor que está conmigo en la iglesia, él dice, yo pienso que la iglesia muchas veces en mi mente pasa que como que la iglesia piensa que yo no paso tentaciones, que yo no lloro, que yo no sufro, que mi corazón no se quebranta. Hermanos, así como se quebranta el corazón de ustedes, así como ustedes son tentados, así como ustedes batallan constantemente con los deseos de su carne en medio de este mundo, su pastor también lo pasa. Yo como pastor también lo paso constantemente. Y como pastores necesitamos también que usted venga hacia nosotros y usted nos pregunte, pastor, ¿cómo está?
Porque si usted se da cuenta, generalmente son los pastores los que nos dirigimos a la congregación. Y después de escuchar sus aflicciones y tentaciones y pruebas y luchas y problemas, se van y el pastor se queda solo con sus luchas. Pero conozca a su pastor, tome el tiempo de venir con él. Él no está por encima de usted, es una oveja también del príncipe de los pastores. Está en un rol donde Cristo lo ha puesto muy solemne, pero también es un ser humano, también es un redimido con la sangre de Cristo y necesita de que sus ovejas también puedan venir y puedan mirar por él. Hermanos, otro consejo que yo doy a ustedes en este momento: hagan uso de su pastor. Él ha venido con buenas nuevas de salvación. Él ha venido con un mensaje maravilloso. Dios le ha dado a él sabiduría. Él constantemente está en la palabra de Dios y tiene raudales de esa agua viva para que usted pueda ser consolado, pueda ser confortado. Y cuando usted venga con el consejo, hermanos, tómelo de parte de Dios. Porque muchas veces vienen por el consejo y salen enojados. Es la palabra de Dios. Es Dios viniendo y dirigiéndole cómo usted debe de venir y cómo usted debe de caminar delante de su presencia. Y cuando el pastor venga y le dé un consejo que a usted no le gusta, o que va en contra de los deseos, satisfacciones o metas que usted tiene para esta vida, hermanos, y usted no lo obedece a él, recuerde, no lo está desobedeciendo a él, está desobedeciendo a Cristo, está desobedeciendo a la palabra de Dios, porque él lo va a guiar con la palabra de Dios, no con su sabiduría, pero con la sabiduría de lo alto que Cristo le ha dado a él. Entonces, hermanos, también recíbanle con buen ánimo cuando el hermano viene y el hermano lo visita en su casa. Recíbalo como un maestro que viene para animar, que viene para fortalecer, que viene para venir y dar sabiduría dentro de su hogar. Recuerden, el trabajo de él es venir y hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Predicar la palabra de Dios desde el púlpito. Pero también recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo, de casa en casa. Entonces cuando él va a su casa, va con la mirada de ir y hablar y predicar la palabra de Dios. Yo sé que a veces los temas se desvían, ¿no? Y habla uno de muchas cosas. Pero el principal que siempre debe ser es venir y hablar la palabra de Dios. Otra cosa, hermanos, no turben el corazón de su pastor con asuntos mundanos. Pues la gran ocupación de él consiste en la salvación y la santificación de su alma. El pastor no es un hombre de negocios, sino un hombre de oración. Es un hombre que está constantemente delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando usted venga, por favor, venga a él con situaciones espirituales, cosas que él puede venir y puede orar por usted. Entonces, también, hermanos, como hijos de Dios, oren por su pastor. Oren por la salud de su pastor. Oren por la fortaleza para que Dios le ayude, para que Dios lo levante. Oren para que su vida se prolongue por muchos días. Oren por la alma de su pastor, que pueda ser guardado, humilde y santo. Que la luz de su pastor brille y progrese espiritualmente. Oren por el ministerio que él tiene, que pueda ser abundante y que pueda ser bendecido. Oren que Dios venga y le dé ese poder para anunciar las buenas nuevas. Y sobre todo, nunca se levante, hermanos, de orar
sin venir y presentar a su pastor delante de la presencia de Dios. Constantemente haga eso. Ore por su pastor. Ore cuando él va a predicar. Recuerdo, y esto me quedó muy grabado, lo que Charles Spurgeon dijo en una ocasión a su iglesia. Y él dijo: hermanos, si alguna vez ustedes dejan de orar por mí, avíseme para yo no predicar. Él dependía mucho de la oración de la iglesia a favor de él delante de la presencia de Dios. Entonces, ore por su pastor, porque él está viniendo y él está llevando el evangelio de Cristo Jesús. Y aquellos que están aquí y han escuchado la predicación del pastor en algún momento y han sido llamados a venir a Cristo Jesús, yo creo que este momento que estamos aquí es un tiempo en el cual, hermanos, usted puede tomarlo de parte de Dios como una oportunidad para venir y examinar su vida, examinar su caminar delante de Dios. Creo que he venido y he hablado concerniente al evangelio, al pecado, a la gloria venidera de Cristo, al juicio de Dios. Y le puedo decir, si usted no ha venido a Cristo Jesús, si usted no se ha examinado, si no se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, está aquí en este momento. Examine su vida y clame por misericordia, porque usted no sabe el día ni la hora en que va a ser llamado a la presencia de Cristo Jesús. Usted no sabe el día en que Dios va a decir: hasta aquí es tu última hora. Y es hora de enfrentarte delante del juez del universo. Aquel que tiene toda potestad de decir: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O aquel que tiene toda la potestad de decir: apártate de mí porque nunca te conocí, obrador de iniquidad. Es un tiempo en el cual puedes venir y puede examinar su corazón. Dios llama al hombre a arrepentirse. Entonces, hermanos, Dios les ha dado un maravilloso regalo. Un pastor que guíe y pastoree sus almas. Y hermano, estás solemnemente delante de la presencia de Dios. Y tienes a Dios como testigo y a Jesucristo. Pero también tienes a todos estos hermanos y a tu iglesia como testigos solemnes de que vas a cumplir lo que Dios te ha encomendado. Predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia e instrucción, porque un día te vas a encontrar delante de su presencia. Amén. Amado Padre Celestial, ayuda, Señor, a mi hermano Jorge. Fortalécelo, Señor. Bendícelo, Padre. Señor, sé tú con la iglesia, Señor, levantando y fortaleciendo a cada uno de mis amados hermanos, guardándolo, Señor, en su caminar, Padre, sabiendo, Rey, que un día todos estaremos delante de tu presencia, Padre, y daremos cuenta delante de ti. Ayúdales a poder presentarse de ti con gran gozo y alegría, sabiendo que su vida la dedicaron para la gloria de tu nombre. Gracias, Cristo. Amén.